Ya hay 13 personas, falta un poquito más. Pero vamos a dar inicio porque si no nos atrasamos más. Voy a pasar asistencia. Pero antes voy a dar gracias a Dios por esta semana y por este mes que ya prácticamente se termina. Nuestras clases también igual van finalizando ya. En esta mañana te doy gracias, Padre, por un día más de vida que nos das, por un aliento más que nos permites en este mundo. Permítanos ser mejores personas cada día. Bendiga a mis estudiantes y a sus familiares, darles sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a pasar asistencia. Espero que hayan descansado. Tengo algunos detalles allí que quiero que vean. Hay una sustentación para hoy, si están listos. Mientras paso asistencia, se preparan para iniciar de una vez. Ok. Nos quedan 4 sesiones. Ok, Josué Acosta. Presente. Saray Bejerano. Presente. David Chavarría. Presente. Cristel Díaz. Presente. Yarisbeta Espinosa. Yasdani Espinosa. Karin Esquivel. Isaac Gómez. Presente. Thais Gómez. Antonio González. Gabriel Montero. Nahum Morán. Presente, profesora. Justin Moreno. Presente, profesora. Carlos Otero. Yomar Pineda. Presente, profesora. Saidet Pinzón. Presente, profesora. Adver Piti. Presente, profesora. Daniel Rojas. Samuel Rojas. Presente, profesora. Edwin Rovira. Ahmed Saldaña. Presente, profesora. Raúl Sánchez. Presente, profesora. Jonathan Sánchez. Presente, profe. Yamir Santos. Emilza Santos. Y Presente. Presente. Okay. Y Joaquín Urribar. Ok.
¿Participaron del Congreso, chicos? No los podía mirar allí. De mi parte, sí, profe. profesora. Ok. De los talleres en el transcurso de la tarde que no pude asistir a todo. Pero en el congreso sí, en el transcurso de la mañana sí. Hubieron temas bastante interesantes. Ok. Esa parte no estaba en el... Yo no les puse puntos por ir al Congreso, pero los que fueron y tienen captura de pantalla me la envían al privado allí para el tema de al final cuando si les hacen falta algunos puntitos. ¿Alguien sustenta hoy? Vamos a ver quiénes son. Bueno, aquí dice que Yomar, Justin y Cristel. ¿Están listos? Sí, profe. Ok. ¿Tienen preguntas de su nota del examen? Ya les puse sus notas. Para que anoten y verifiquen. Mientras el grupo se prepara allí. La respuesta para la parte práctica de la 1. Para la parte práctica de la 1. Para que anoten allá. De binario a decimal, el 1 era 241 en base 10. Para que verifiquen por si acaso, pues, tienen alguna duda de su nota. El 2 de hexadecimal a binario, la respuesta era 10, 10, 01, 01, 11, 11 en base 2. Porque era de hexadecimal a binario. Y el 3, que era de octal a decimal, la respuesta era 354 en base 10. El 4 de octal a binario. A ver, estoy bien aquí. Ok, de decimal a hexadecimal, perdón. La respuesta era 11A, 11AF en base 16. Y el quinto, 371, que era de octal a binario, 011, 111, 001. Esas eran las respuestas. Para que revisen su examen. Tengo allí algunos que no sé por qué razón no subieron la parte del examen. La parte que era... Esto es lo que... La parte que era de la teoría. En Educaplay no la subieron. Y nada más tienen los puntitos de la parte 2. Y la parte 2 solo era el 25%. Así que ahí tienen que ver qué pasó porque no aparece. Ok. Ya hago silencio para que comparta el grupo. Listo, grupo. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy vamos a exponer acerca de la seguridad y privacidad en datos. También vamos a hablar sobre las diferencias entre ambos términos y medidas de privacidad y seguridad de datos.
Como iniciar la presentación, vamos a dar una pequeña introducción con respecto a lo que daremos aquí. En base a la siguiente presentación, estaremos abarcando los conceptos de privacidad de datos, seguridad de datos, la diferencia entre sí que a veces se confunden, adicional mencionar los diferentes ataques cibernéticos, ciberdelitos, como se le considera, que ponen en riesgo nuestros datos y las medidas de privacidad de datos y seguridad que debemos tener en cuenta, ya sea mediante prevención o ataques a la misma. Es importante mencionar aquí en esto de la ciberseguridad los tres pilares fundamentales, las cuales son la confianza, deseabilidad, la integridad y la disponibilidad. Eh, para aportar un poco aquí sobre los diferentes ataques que se da, el 95% de la incidencia de datos son errores humanos, por lo cual de aquí debemos tener en consideración todo lo relacionado a la privacidad y seguridad de datos. A medida que va avanzando la presentación, estaremos abarcando sobre diferentes tipos de cómo la víctima en sí cae en los ataques. Como siguiente punto, la privacidad de datos. La privacidad de datos es un derecho que posee cada usuario de proteger su información y decidir con quién va a compartirla. Esto es muy importante porque los datos de un individuo o de una organización son uno de los activos más valiosos y deben protegerse en consecuencia, porque existen múltiples formas en las que podrían perderse o verse comprometidos. Por ello es importante adoptar un enfoque multifacético para garantizar el bienestar de sus datos. Esto significa centrarse en tres áreas de protección: protección de datos, seguridad de datos y privacidad de datos. La seguridad en datos. Cuando hablamos de seguridad de la información o seguridad de datos, estamos indicando que dicha información tiene una relevancia especial en un contexto determinado y por esa razón se debe proteger. La seguridad siempre busca la gestión de riesgo. Esto quiere decir que se tenga siempre una forma de evitarlo o de prevenirlo y que se pueda realizar ciertas acciones para evitar esas situaciones de la mejor forma. Teniendo esto en cuenta, podemos definir la seguridad en datos como un conjunto de medidas técnicas, organizativas y sistemas tecnológicos que permiten a la organización asegurar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de un sistema de información. Ahora bien, lo primero que se debe hacer es identificar cuáles son los activos de información que deben ser protegidos y hasta qué grado, y luego establecer las medidas de seguridad en datos. Bueno, como siguiente punto sería la diferencia entre privacidad de datos y seguridad. La privacidad de datos es cuando la organización o individuo debe determinar qué dato en un sistema informático se puede compartir con terceros. Y la seguridad de datos sería la defensa de la información digital. En otras palabras, la privacidad de datos sería lo que es la información de cada persona y qué autorización se le puede dar a ciertas páginas para que puedan navegar en esa información. Y la seguridad sería la protección de esos datos. Por poner un ejemplo, sería como un banco. Cuando uno llega al banco para buscar el estado de cuenta o algo, te piden ciertos requisitos para acceder a esos datos. En esa parte sería la privacidad. Y la seguridad ya sería todos los requisitos que el banco pidió. Medida y privacidad de datos. Se puede prevenir ataques de malware siguiendo buenas prácticas de seguridad, como tener software y antivirus en su última actualización. Copia de seguridad de datos en las nubes también, tanto como en discos locales. Hay otros puntos importantes que abarcan las medidas, que son elegir las contraseñas seguras. En esta parte hay muchas personas que cuando se crean un correo o una cuenta privada,
eligen como contraseña directamente el mismo correo o algo relacionado a ellos, tanto que sea como su nombre y su cumpleaños, o algo que de verdad le interesa, y muchas personas pueden conocer esa contraseña fácilmente. Otro punto sería tener cuidado con la información que comparten en tus redes sociales. Ya esto viene como, por ejemplo, Facebook, que te permite presentar tu número de teléfono como tu correo, que aquí ya pueden robar tanto como tu identidad y empezar los ataques, por llamada, que se llamarían bot phishing, que te pueden llamar y te están diciendo sobre que ganaste tal premio o fuiste seleccionado por tal empresa para X y razón. Brindar datos personales solo en sitios de confianza. Como pueden ver, hay diferentes sitios como las bancas en línea que te piden cierta información para ingresar a ella, tanto como cuando estás investigando alguna información personal o educativa, te piden un registro que entres con tu correo o llenar un formulario para obtener ese dato. Hay páginas que te piden eso y a la vez roban esos datos. El siguiente punto sería cerrar todas sus sesiones y limpiar el navegador. He visto por experiencia propia en los ciber que las personas normalmente guardan las contraseñas en el navegador, y lo que ellos no saben es que en el Google Chrome te permite ver esa contraseña si uno ingresa a las configuraciones, y de ahí entonces anteriormente, como se había visto que robaban muchas cuentas de Facebook, de Instagram, de los correos, y era por eso, porque las personas normalmente de una manera fácil era solamente ingresar a las configuraciones del Chrome y buscaba directamente lo que eran las contraseñas de los correos, Facebook y redes sociales apartes, y de ahí ya te robaban la cuenta y te podían cambiar entonces lo que era la contraseña. Y esto era un error que yo veía mucho en las personas que siempre le daban al error. Es importante, si tú usas una computadora externa, no guardar los datos, o usualmente no buscar cosas privadas en esa computadora. Tampoco prestar tu computadora a cualquiera persona, porque uno nunca sabe en qué momento te puedan robar los datos, o también al ingresar alguna memoria que obtenga, que haga todo un replay sobre toda tu información importante que esté guardada. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los diferentes ataques cibernéticos a lo que son a la privacidad de datos y la seguridad. Primero que todo hay que tener en cuenta lo que es un ataque cibernético. Como podemos observar, una acción delictiva y malintencionada que se realiza para acceder a información privada, bien para apropiarse de ella o bien para inutilizarla y pedir dinero a cambio de liberarla. Detrás de estos ataques cibernéticos están los delincuentes informáticos, hackers, organizaciones criminales, etc., cuyo objetivo es apropiarse de la información o extorsionar a la empresa o persona atacada. En esto de la cadena de la ciberseguridad se menciona que el hombre es el eslabón más débil. En este caso es verdad. Porque prácticamente todos estos ataques vienen teniendo acceso físico. La mayor parte se obtiene a esto. Podemos mencionar algunas de estas amenazas, como aquí en sí de los ataques, como la botnet. La botnet aquí uno lo conoce como una red zombie. Anteriormente se consideraba que los dispositivos, laptop, tablet, dispositivos móviles eran de estos partícipes de esta red de zombies, pero en sí ya no es necesario hoy en día. Hoy con el Internet of Things, el Internet de las cosas, ya estos dispositivos pueden ser parte de esta red de zombies, en la cual puede ser partícipe de atacar un sitio o lugar que se lo programa. Anteriormente estos botnets son dispositivos infectados por malware. En esto se puede mencionar que ya se encuentra a disposición del hacker. Esto de la botnet primeramente ¿dónde proviene? Prácticamente se comunica con un servidor remoto
o equipo infectado en la red. Estos botnets prácticamente de eliminarlos sería prácticamente evaluarlo con un antivirus. Anteriormente, también tener las diferentes actualizaciones y evitar sobre todo, como en todo ataque, abrir el archivo que tenga sospecha en sí. Esto se da por ataque DDoS. Prácticamente son denegación de servicio distribuido. Prácticamente anteriormente, si usted ha ingresado a una página web donde aparece, está lenta, el tráfico de red está lenta, o en sí hay interrupciones al abrir cierto web, probablemente esté siendo víctima de esto de negación de servicio. Prácticamente para este ataque no es como, vamos a decir que de prevenirlos. Prácticamente esto no estaría por así a conciencia de nosotros en sí en evitarla. Por lo cual hay que tener en cuenta muchos aspectos de esta con las DDoS. Como se había mencionado, el antivirus y con respecto a eso, los diferentes parches en sí de seguridad. Otra parte de mencionar, pero no es muy escuchado así ahora hoy en día, pero sí es muy peligroso, son los gusanos. En estos gusanos prácticamente son malware que se propagan ya sea de equipo a equipo mediante red. En sí los gusanos tienen como funcionalidad de explotar vulnerabilidades que están ocultas en el sistema operativo. Anteriormente estos gusanos son muy comunes sí para distinguir, porque en sí mandan mensajes a través del enlace. Es muy importante reconocer en sí a veces cómo estos gusanos actúan. En sí de estos gusanos a veces tienen una serie de clasificaciones que en sí tienen diferentes formas en sí de cómo atacar. Por ejemplo, los gusanos de correo electrónico. Los gusanos de correo electrónico en sí, como se menciona, se envía un archivo, pero estas tienen enlace con los contactos en sí del correo electrónico. Por otra parte, los gusanos de mensajería instantánea. Esos gusanos de mensajería instantánea, como al igual, tienen la misma aplicabilidad del anterior, pero en sí son como redes sociales como más conocidas, por ejemplo, WhatsApp, Skype, otra red social donde se utilicen comunicación. Entonces estos gusanos envían información en sí a veces que son como así tendencia, que por lo cual a veces la víctima, sin pensarlo anteriormente, hace clic al enlace y le envía a un sitio web o automáticamente descarga un malware en su computadora. Igual como los gusanos de intercambio de archivos, que en sí, como se menciona, son archivos, pero ahora hoy en día los archivos también son multimedia, así que hay que tener cuidado en una parte donde se descargue, ya sea gratuito o algo en consideración. Pero hay que tener en consideración estos aspectos, verificar la página web si es confiable, y lo otro, para este tipo de ataques, evitarlos, se utiliza una VPN, que prácticamente oculta nuestra IP verdadera en la red. Los gusanos de internet, que también otra parte en sí, que ya basado en la red. Así que en eso sería en esa parte de los gusanos más reconocidos en los ataques. Otra parte también son los keyloggers. Los keyloggers, como se le menciona, este es un tipo de software. Es muy difícil de distinguir cuando se instala, porque está oculto, aún no verlo. Pero en sí, estos keyloggers son software que detectan lo que nosotros escribimos en el teclado por lo general. En sí, es muy raro, es muy diferente a prevenirlo en sí. Pero aquí hay varias alternativas, como combinación de distribución de teclado alternativo. Eso sería como una manera de prevenirlo. Y de detectarlo sería prácticamente el clic o las teclas del ratón se retrasan en aparecer en la pantalla. Eso sería como una visibilidad en sí de detectar si en caso somos víctimas de estos keyloggers. En sí hay malware y virus, a veces hacen como una semejanza en sí, pero a veces es diferente. Porque en sí el malware hace referencia a lo que sería malicious software, que sería en inglés software malicioso. Un virus informático más sería como un tipo de malware. Sí. Como estos tipos de en sí de mencionar son los adware. Los adware, por ejemplo, son anuncios. Anteriormente no se consideraba como un virus, pero en sí porque ellos publican anuncios en el computador, saturándolo en sí.
pero son muy comúnmente hoy en día. Estos pueden acceder accediendo a clic o a diferentes publicidad en sí mediante la infección. Los scareware son otro tipo de malware en sí, pero esto es como prácticamente que te van a indicar que tu equipo está infectado, pero en sí en realidad ellos lo que están provocando es que tú vayas a infectar con otro malware, en realidad que sí puede afectar tu equipo. Otra parte aquí son los rocket. Estos rockets son muy difíciles de detectar profundamente en el equipo, son de actividades ilegales. Esto prácticamente se utiliza para lo que son robo de información. Eh, Esto lo utilizan como el spyware que se utiliza para el software de espía, método de espía, pero esto prácticamente se utiliza para los correos electrónicos no deseados o ataques de DOS que se lo habíamos mencionado, que es distribución de negación de servicio. Hay otra parte que en sí son los muy famosos troyanos. Los troyanos en sí a veces eh, ingresan, no sé si conocen como un típico de la historia del caballo de Troya, pero en sí ellos ingresan como un software limpio, un software que ingresa, pero uno no ve a sospecha. Cuando ya está dentro del sistema operativo es donde actúa. Entonces, son unos métodos en sí de entrar al sistema operativo engañando al usuario. Esto troyano puede ser ya aplicable a otro tipo con esto vamos a mencionar los phishing. Hay categorías de phishing en sí. Phishing, como mencionaba el compañero, hay uno que se llama bit phishing. Estos bit phishing son llamadas a través de teléfono electrónico, de teléfonos celulares. Entonces, dado con esto, es muy importante tomar como recomendación el bloqueo de eso. Ya el compañero mencionará más respecto al final. Están los SMS phishing, que como su sigla lo menciona, son a través de mensajería. Lo spear phishing, que sería lanza, pero esto prácticamente sería dirigido a un grupo de usuarios o particular una organización. Prácticamente traducido sería el phishing en lanza. El whiling o caza de ballena, otro tipo de phishing, pero en sí no hay diferencia con el anterior. Esto no es tanto, pero en sí en esto ya prácticamente atacan a grandes compañías u organizaciones. Por otra parte, el ransomware. El ransomware, como se le menciona, esto bloquean el acceso del usuario al computador o dispositivo, pero en sí, esto anteriormente se hace por otra técnica de phishing, ya sea por mensaje de correo electrónico o en sí con unos troyanos que cuando ya tiene acceso al dispositivo de las clavillas, bloquean eso y dándole al usuario que deposite, pero anteriormente aquí en esto de la moneda aquí digital se utiliza los Bitcoin, entonces las transferencias serían Bitcoin, ya que así le daría un anonimato a la persona en sí de lo que están haciendo. Pero la recomendación de estos ataques en sí, que no tomen el depósito en sí, porque pueden usurpar a la empresa o organización donde están. Es muy importante, como se le había mencionado, que en la cadena de seguridad el hombre es el eslabón más débil, pero en sí eso se basa a esto de la ingeniería social. La ingeniería social prácticamente, como algunos no lo reconocen, pero en sí son de la mayor parte de las técnicas que utilizan prácticamente las personas que quieren acceder a tu información, pero en sí utilizan estos métodos. Pero aquí utilizan la que sería prácticamente para manipular psicológicamente a las personas, ya sea en sentimiento o diferentes estados emocionales de la persona. Entonces, aquí debe tener en consideración estas partes. La mayor parte se hace, en este caso, de la ingeniería social. Tiene una gran relevancia en esto de los ataques a la privacidad de datos y seguridad. En sí, también tomar en consideración un compañero que había recibido ataque en el caso de los ciberdelitos, suplantación de identidad, de que una persona se hizo pasar por otra, en sí dando mensajes de que iban a depositar esto y una riqueza y eso en sí que ya prácticamente la persona estaba enferma, ¿verdad? Pero en sí utilizan esta suplantación de identidad. En eso de los ciberdelitos podemos mencionar extorsión,
el acoso, la estafa, daños, modificaciones o datos computarizados. Adicional, hay varios ciberdelitos en sí. Uno de esos también es famoso, los ciberbullying, el grooming, que sería prácticamente uno prácticamente los pedófilos en sí que acceden con eh, figuras públicas o figuras prácticamente de edad a la que se quiera atacar. Y por otra parte, mencionar aquí que esto lleva su tiempo, esto no es de un mes y esa cosa, inclusive estos atacantes pueden llevar hasta años, inclusive para hacerla, engañar psicológicamente a la persona en sí que vaya a ser víctima de esto. Eso es lo que se podría mencionar. Y adicional aquí mencionar que ahora con las regulaciones hay leyes de protección de datos y diferentes leyes para esta regulación. Ok, Justin. En cuanto a las conclusiones, podemos mencionar que es muy importante conocer acerca de la privacidad y seguridad en datos, porque la falta de conocimiento en esta área nos puede hacer propensos a ataques cibernéticos y nuestros datos queden expuestos. Por eso debemos ser responsables con la información que suministramos y compartimos. La seguridad y la privacidad de datos es un tema delicado porque esto manejamos información real de muchas personas y estos datos pueden ser robados por virus, correos, páginas web, archivos, etc. Es importante tener en cuenta en qué sitio web estás y tener tu sistema operativo junto con tu antivirus, su última actualización para que no puedan robar fácilmente tus datos personales. Sí, como última conclusión podemos mencionar que la pandemia del COVID-19 nos llevó a utilizar más los dispositivos móviles y portátiles, tablets, de la cual se dio un aumento en los distintos ataques cibernéticos. Por ende, debemos tener presente dichos aspectos en temas de seguridad y privacidad. Para finalizar, cualquier dispositivo es vulnerable a los diferentes ataques. Algunos piensan que en sí no es vulnerable y eso, pero en sí debemos tener en consideración esta parte. Y bueno, que utilizan los cibercriminales. Por lo cual es importante dar recomendaciones y darles a conocer a las personas cercanas, porque incluso hay personas que no tienen conocimiento y son víctimas de esto. E incluso algunos que no siguen recomendaciones y de no seguir estas recomendaciones de buenas prácticas caen en uno de estos ataques e incluso puede ser perjudicial para su integridad, como ejemplo. Listo, profe, aquí concluimos. Gracias. Ok, muy interesante el tema. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna pregunta? Miren que es un tema súper interesante. Inclusive dentro del Congreso se habló, ¿recuerdan algunos de los temas que tienen que ver con esta parte de seguridad, ciberseguridad? Hubo una conferencia de profesores de aplicabilidad de controles de la seguridad. Eso en caso de las empresas. Un modelo en sí creo que era el ISO 2000, no me acuerdo bien. Ok, miren que esto, como dicen sus compañeros, todos los datos en este momento son vulnerables. O sea, cada vez que nos conectamos a las redes, tenemos vulnerabilidad de datos. Inclusive si decimos, bueno, tengo un antivirus súper genial, igual muchos de ellos se prestan para este tipo de delitos, porque cuando ya se te está venciendo la licencia o la tienes vencida, resulta que por allí se pueden meter los programas malintencionados, los virus, etcétera, ¿verdad? Y como decía el compañero, creo que fue Justin, que hablaba sobre cuando utilizas tu computador, Chrome siempre te pide que guardes tu contraseña. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es seguro? ¿Será seguro? Pues siempre nos pide que la va a guardar en nuestro Drive de Google.
Entonces era seguro. Profesora, en el caso de Chrome, bueno, si es el computador personal, no le diría mucho, pero a veces, como menciona el compañero de los ciber, esto prácticamente varios usuarios interactúan con ese computador, por lo cual puede ser víctima de esto, de esta información en sí, la que guarda en sí el Chrome. Para estos casos hay otros buscadores como el DuckDuckGo, que no guarda los famosos cookies en sí de lo que nosotros navegamos. Incluso cuando nosotros navegamos con ese buscador, no registra nada. Entonces sería como una buena alternativa. Otro utiliza el modo incógnito, que el modo incógnito no guarda todo esto también, esos famosos cookies en sí que encuentra. Para otra parte de seguridad, importante tener, como ya he mencionado, un antivirus, un anti-malware y un anti-UCB o anti-disk security, que es un UCB, un software en sí que cuando uno ingresa un UCB, ya se ha infectado o algo, lo reconoce y lo destruye. Y cualquier cosa sospechosa, al igual lo destruye también. Se me había pasado una parte de la famoso, porque a veces uno tendemos a encontrar una cosa y lo insertamos en la computadora. Estos son una parte del ataque que en sí a veces uno es víctima y uno nunca sabe. En estos casos se puede pasar los gusanos u otro malware que en sí puede infectar el computador. Entonces son muchos en tomar en consideración. Y bueno, se hace como esa sospecha del Chrome, pero bueno, ya dependería en sí de cómo uno tomaría estas recomendaciones en sí, porque ya uno en caso de acceder así, utilizaría alternativa en sí de no guardar información en ese Chrome. Eso es lo que pensaría yo en sí. Y en cuanto al Internet de las cosas, ¿cómo funcionará? Porque recuerden que allá son correcto. muchos dispositivos. En Internet de las cosas ahora prácticamente muchos no conocen este término de Internet de las cosas, como sería en el inglés Internet of Things, pero en sí son dispositivos electrónicos ya que cobran vida, por ejemplo una cafetera, una nevera, una lavadora. Todos esos equipos electrodomésticos escogen vida, entonces prácticamente uno anteriormente no es que mi computador tiene parche y eso, no, pero en sí estos electrodomésticos pueden ser parte de un ataque de DDoS o botnet, ser una red zone. Anteriormente, el último ataque que fue con Facebook fue aplicable con esto del Internet de las Cosas. Pero en sí, uno puede considerar que uno le pone parche a esto, pero hay otras personas sí que no. Y no saben sí cómo está su electrodoméstico conectado al Internet. Hago otro mencionar también los coches ya que no tienen conductores, por lo cual esto es mencionar también esta parte, porque ya también estaría conectado al Internet. Entonces, todo esto forma parte de los electrodomésticos, eso forma parte del Internet de las Cosas. Y de tener un parche en sí y darlo a reconocer, porque a veces es de vital importancia, pero algunas personas no le toman como importancia, inclusive con su propio sistema operativo. Su propio sistema operativo no le dan actualizaciones del sistema operativo, las actualizaciones, y eso es muy importante porque en sí a veces tiene tres aspectos. Uno, buscar vulnerabilidades que se han actualizado en la lista. Al otro también mejoras en el producto y otra veces como personalización, pero no es tanto. Pero más se aplica para lo que serían estos famosos parches que serían de seguridad. Entonces serían un aspecto importante a tomar en consideración. Sí, bien interesante tu respuesta. Me gustó eso de buscar en Google, porque ahí sí lo encontramos, ¿verdad? Pero a veces no encontramos lo que queremos allí. No sé si recuerdan una conferencista que habló sobre cómo saber qué información es importante o no en la red, que hay algunos sitios que son para que nosotros comprobemos eso. ¿Ustedes vieron esa conferencia? Que hay sitios que nos permiten a nosotros verificar cuáles son, con seguridad podemos compartir información, porque no todos son seguros. En este caso, profesora, bueno, el Avast, como utilizo el Avast, a veces el Avast muestra como un icono al lado de la URL, que si es seguro o desconfiable. No sé otros antivirus si lo apliquen, pero en sí a veces otro, como le menciono, es importante también ser visual a la información, porque a veces una mínima cosa en la URL puede confundir con una página oficial, inclusive esto se ha utilizado. El otro también como el HTTPS, que también el S significa Security, que
que le da como seguridad en esa parte. Prácticamente ya es muy común encontrarlo en Google, en el navegador de Google, pero anteriormente se daba y la persona era víctima. Entonces, es muy común encontrar esto y darle a eso, ingresar a esos sitios web malintencionados, a veces nos arroja directamente a descargar un malware, algo que puede ser afectable en esto de la computadora. Es importante tener respaldo tanto físico y en la nube. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de estos ataques. Por ejemplo, en la nube, tener todos estos datos, una copia, un respaldo, igual acá, ya sea físico con otra unidad de disco duro también, por ejemplo, con la información recargada. Sí, la información con discos duros externos. Ajá, Creo exacto. que ahora es mucho más fácil porque no están tan costosos ya los discos duros externos, que en sus inicios pues era un poco más complejo. Ok, muy interesante su tema. Ya saben, el aplauso es levantando la manito. Y información es de YouTube. gracias por su tema. Voy a, no sé si ustedes pueden, me tienen alguna pregunta sobre su examen. Los que tienen algún inconveniente, entonces me escriben al apartado ya después que terminamos la clase. Voy a explicarles hoy, ya para estas últimas semanas, lo que vemos acá es básico relacionado a los números binarios en cuanto a la suma, resta, multiplicación, división de los mismos. Esos son nuestros temas primordiales. Recuerden que ustedes tienen también, denme un segundito aquí. Sí, como les decía, pues esto tenemos entonces el suma, resta, multiplicación y división de binarios, que es en la parte final de nuestro contenido. Y también recuerden que tenemos vamos a ver aquí, tenemos un portafolio, ¿verdad? ¿Cómo les va con ese tema? ¿Han logrado avanzar? Eso como parte dentro de su planificación, hay que tenerlo listo la semana anterior a su examen final. Porque debemos hacer una pequeña, lo pueden hacer, no sé si recuerdo haberles dicho si grupal o individual. Si lo hacen individual, perfecto. Sería mostrar su portafolio en Calameo, en el que no lo recuerda. Pues entonces me dice la otra semana veríamos ese tema otra vez como repaso. Y también puede ser en grupo de 2. Solo que lleva unos aportes de cada uno. Lleva la presentación individual de cada uno, que es una hojita donde va la presentación de ustedes. Si lo hace grupal o individual, cada uno debe colocarla allí. La otra semana tenemos sustentación también del siguiente tema. Y hoy vamos a ver, hoy tenemos una asignación, pero voy a compartirla antes de que nos avance el tiempo. Y no. Profe, ese portafolio es grupo de 2 entonces. Puedes hacerlo en grupo de 2, sí. Es que como usted había dicho que era de 3, no sé ahora. 2 o 3, sí, 2 o 3. Sí, gracias, Amén. Sí, puede ser de 3.
Esto. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, el que les voy a poner hoy es bien sencillito, aunque yo pensé pues que era bien sencillo también lo de convertir números, los números binarios y demás, pero vi que para algunos fue un poco complejo, complicadito. Bueno, en fin, voy a ponerles esta parte, que esta es bien sencilla, solo hay que tener en consideración una tablita. ¡Qué gusto verlo! ¡Cielo, estamos afuera! Bueno. ¿Ya empezamos? ¿Ah? Más 1 nos va a dar 1. Vamos a ver aquí. Hola amigos, en este video veremos cómo hacer una suma en binario. Para hacer esta suma en binario necesitamos 4 reglas que son básicas para esta suma, que son las siguientes. La primera regla nos dice que 0 más 0 nos va a dar 0. La segunda regla nos dice que 0 más 1 nos va a dar 1. La tercera regla nos dice que 1 más 0 va a ser igual a 1. Y hasta aquí, estas 3 primeras reglas son iguales a las que estamos acostumbrados a hacer en decimal. 0 más 0 da 0. 0 más 1 da 1. 1 más 0 da 1. Pero recuerden que estamos en una suma binaria. Y donde cambia es en la cuarta regla. La cuarta regla nos dice que 1 más 1 nos va a dar 1 y 0. Este resultado no es 10 porque no estamos en una base decimal. El resultado correcto de sumar 1 en binario más 1 en binario nos da igual a 1 en binario y 0 en binario. Los acomodé en esta fila y en esta en otra, ya que esta primera fila representa nuestra suma y esta segunda va a representar nuestro acarreo. Hay que acostumbrarle a llamarle acarreo porque así nos será muy útil cuando pasemos a ver compuertas lógicas. Ahora, como verán, aquí no hay nada, es decir, el acarreo en las primeras 3 reglas es 0, pero de todos modos apuntémoslo aquí para que lo tengamos en cuenta. Como se puede observar, nuestra primera columna, que es esta, representa la columna de nuestra suma, que es esta, 0, 1, 1, 0, mientras la columna del acarreo representa nuestra segunda columna, que como no tenemos nada, es 0, 0, 0 y 1. Hay que acostumbrarlo a verlo así. Ahora bien, hagamos un ejercicio donde apliquemos estas reglas. Como ejercicio, hagamos la suma de 2 números binarios. Nuestro primer número binario va a ser 0 y 1, y nuestro segundo número binario va a ser 1 y 0. Ahora, apliquemos las reglas básicas en esta suma binaria. Primero hacemos 1 más 0 y lo checamos en nuestras reglas básicas. 1 más 0 lo tenemos aquí. 1 más 0 va a ser igual a 1. En la suma, que es decir, abajo de la raya, escribiremos un 1 y en el acarreo llevamos 0, que el acarreo lo vamos a poner arriba, quedando así. Entonces, repitiendo, 1 más 0 lo encontramos en nuestra tercera regla básica, donde nos dice que en la suma vamos a apuntar 1 y en el acarreo 0. Entonces hacemos esto de este lado y ahora, igual que una suma decimal, continuamos. 0 más 0 lo encontramos en nuestra primera regla, donde la suma es 0 y el acarreo 0. Por lo tanto, esto nos da 0 más 1. 0 más 1 nos vamos a encontrar en nuestra segunda regla, donde nos dice que en la suma llevamos 1, es decir, aquí apuntamos 1 y 0 en el acarreo, que pondremos aquí el acarreo, quedando así, se bajaría como 0, pero igual que en la suma decimal, no es necesario escribir los ceros en el acarreo, ya que no afectan de ninguna manera a la suma, por lo tanto los podríamos omitir. Entonces, la suma de nuestros dos números binarios, 0, 1 más 1, 0, es igual a tener 1, 1. Y así es como se suma en binario. Hagamos otro ejemplo para que quede más claro. Para el siguiente ejercicio vamos a querer sumar nuestros dos números binarios, que va a ser 1, 1 más 0, 1. Entonces comenzamos como ya lo vimos. Ahora, los ceros de acarreo no los vamos a apuntar porque estos no son necesarios. Entonces hacemos la suma como estamos acostumbradas a hacerlas en decimal, que sería 1 más 1 y checamos en nuestras reglas básicas. La regla es la 4. 1 más 1 nos va a dar 1, 0, donde tenemos 0 en la suma y 1 en el acarreo. Por lo tanto, vamos a escribir 0 abajo, que es la suma, y 1 en el acarreo, quedando así. Y continuamos con la suma. Tenemos
1 más 1. 1 más 1 le encontramos en nuestra regla 4, que es 1 más 1 es igual a 1, 0. 0 en la suma y 1 en el acarreo. Ahora, teniendo 0 en suma y 1 en acarreo, tenemos un 0 y 1, 0 más 0 nos da 1, 0. Por lo tanto, dejamos un 0 en la suma y un 1 en el acarreo siguiente. Recordemos que igual que en la suma, el acarreo se le pone a la columna siguiente a la que se está operando. Colocando nuestra suma, que era 0, y nuestro acarreo, que era 1, nos queda esto. Ahora lo único que falta es operar con la siguiente columna. Como la siguiente columna solo tenemos el acarreo y no tenemos otros dígitos, al igual que en la suma decimal, se baja este dígito, es decir, el 1 lo ponemos aquí abajo. Y con esto se concluye este ejercicio, dándonos que la suma binaria de 1, 1 más 0, 1 nos va a dar igual a 1, 0, 0. Así es como se operan las sumas en binario. Repasemos de nuevo cada una de las sumas rápidamente para repasar. 1 más 0 está en nuestra regla 3, 1 en la suma y 0 en el acarreo, que es innecesario poner los ceros en acarreo, ya que no modifican en nada. Por lo tanto, 0 más 1 es nuestra regla número 2, donde la suma es 1 y el acarreo 0. Y como es un acarreo 0, no se opera nada y queda así la suma. Y para nuestro segundo ejercicio tenemos 1 más 1. 1 más 1 es nuestra cuarta regla, donde se deja 0 en la suma y 1 en el acarreo de la siguiente columna. Ahora, 1 más 1 es lo único que se va a operar, porque el 0 no afecta. 1 más 1 es igual a nuestra cuarta regla básica, que es 0 en la suma y 1 en el acarreo. Por lo tanto, se deja 0 en la suma y se pone 1 en el acarreo de la siguiente columna. Y como este 1 no opera con nada abajo, simplemente se va, quedándonos que 1, 1 más 0, 1 es igual a 1, 0, 0. Espero haya quedado claro con estos ejemplos. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse al canal, que me ayudan muchísimo. Ok. Entendimos esa parte, ¿verdad? Es bien sencillo. Vamos a ver si lo puedo hacer por acá. En un pequeño ejemplo. Intentando usar el lápiz este. Ok. ¿Cuánto me da esto? Según la explicación, recuerden que esa tablita se la tienen que aprender. 0 más 0 siempre va a ser igual a 0. Esta es una tablita que nos aprendemos de memoria siempre. 0 más 0 igual a 0. 0 más 1 igual a 1. Este es súper sencillo. Hay que aprenderse este porque cuando viene la resta, allí como que nos complicamos un poquitín. Ahí daría 1000, profe, creo. Ajá, vamos para allá. Vamos a colocar la regla para los que les cuesta un poquito más. 0 igual a 1. Y 1 más 1 igual a 0 y llevo 1, ¿verdad? 0 y este sería el que llevo. Ok, vamos aquí. 1 más 0 es 1. 1. 0 más 1, si veo la regla, es 1, ¿verdad? Ahora viene una parte que nos complica. No tanto, pero sí, pues tiende a confundir un poco. 1 más 1, según la regla la última, es 0 y 1 de acarreo, ¿cierto? 1 más 1 aquí sería 0 aquí y llevo un 1 acá arriba. Vamos a ponerlo en amarillo.
¿Ok? Aquí tendríamos que hacer la misma operación de esta. 1 más 1, que sería 0, y llevo 1. Como no tengo más nada por aquí, bueno, este 1 lo puse muy acá, ¿qué tengo que hacer con este 1? Simplemente lo bajo. Y esta es mi respuesta. ¿Lo vimos todos allí? Sí, profe, ve, ese, el último uno, hay que subirlo allá, ¿no? Para que se vea, ¿no? No se puede bajar directo acá. Lo puedes llevar en tu mente, pero si te es muy complicado, mejor llevas el 1. Porque acuérdate que 1 más 1 es 0 y llevo 1. Por eso lo puse en este color. Ya el acá como acarreo se convierte en un dígito, ¿verdad? Significativo. Y 1 más 1 otra vez es 0, pero 1 más 1 otra vez es este dígito que tú ves aquí, 1 y 0. Pero el 1 se convierte en acarreo, así que se sube a la mano izquierda. Vamos a ir contando eso. Si yo tuviese un 1 más por acá, vamos a suponer que yo tuviese un 1 más acá, yo tengo que hacer lo mismo. 1 más 1, 0, y llevo 1 y bajo entonces el 1. No sé si lo vieron. Sí, profe. Se pone más complejo es cuando tenemos, cuando tenemos muchos unos. 11, 111 aquí, y aquí 11. ¿Cuánto nos dará este? Soy mala dibujando. ¿Cuánto nos da este? Ahí el primero sería el 0 abajo y el acarreo arriba. Ok. Ahora fíjense, 1 más 1, ¿cuánto es? 0 y llevo 1. Este 0 lo voy a poner aquí hipotético, ¿verdad? Un 0 aquí. Pero tengo que llevar mi 1 acá, ¿verdad? ¿Cierto? 1 más 1, 0, y llevo 1. Aquí queda en 0. 0 más 1, aquí quedo en 1. 1 más 1, como no tengo más nada aquí, aquí sería 0 y llevo un 1. Como no tengo más nada aquí, bajo. ¿Todos lo vieron? ¿Cómo compruebo que esto es correcto? Fíjense, para comprobar que esto es correcto, ¿qué debemos hacer? Transformar estos números a decimales. O transformar ambos a decimal, este y la respuesta. Si este es un número en binario, ¿cuánto sería en decimal acá? ¿El 111 cuánto sería? 7, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Sí? 7 en decimal. Porque este sería 1 por 2 a la 0, que es 1, ¿verdad? Y este sería 1 por 2 elevado a la 1, que es 2. Y este sería 1 por 2 elevado al cuadrado, que es 4. 4 más 2, 6, más 1, 7 en decimal. Y este aquí sería, ¿cuánto? 3, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado acá abajo debe ser ¿cuánto? ¿Cuánto debiese ser este resultado? Aquí sería
0 por 2 elevado a la 1, que sería igual ¿a cuánto aquí? A 0, ¿verdad? Y aquí 1 por 2 elevado al cuadrado, que sería igual a... ¿Seguro me están siguiendo? Aquí es 1, aquí es 2. Aquí sería 4. 1, 2, 3. Aquí estoy mal yo. Este no va. Yo soy la que vi mal aquí. Este 7 no va. Aquí sería a la 1, 1 por 2 a la 1, por 2 a la... No, estamos bien, sí estamos bien. 1 por 2 a la 0, yo soy la que me enredé. 1 por 2 a la 0, este es 2 a la 1 y este es 2 a la 2. Aquí esto sería 3. Aquí, este sería 0 por 2 a la 0, que es 0 igual 1 por 2 a la 1, que es 2. Este es 4, pero como es 0, no va. Aquí tengo un 2 y acá tengo 8. 8 más 2, ¿cuánto es? Esto es comprobando que el resultado es correcto. No sé si lo ven. Lo vimos todos, chicos. O sea, lo que hice fue comprobar que este número fuese correcto. 7 más 3 es 10 en decimal. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Necesitan más explicación? Profesora, ¿Algo más? bueno, en mi caso sí ¿Está claro? comprendí. Quería mencionar, estaba verificando en la plataforma y no me aparece la otra parte. Yo ese día le había mencionado que accidentalmente había borrado la ventana, pero usted le llegaba el registro y me dijo que no Ya, eran... ok. Voy a buscar de una vez porque no vaya a ser que se me olvide. Recuerden que a veces, como tengo tantos estudiantes, si a alguien más le pasó eso, antes de escribirme yo voy a buscar. Sí, porque a mí me queda el registro. A mí me queda el registro allí de los que hicieron el examen. Ok, gracias, Ok, Yomar. profesora, gracias. Ok. Alguien más, si tiene ese problema, me dice porque entonces lo busco allí porque en el registro me queda el puntaje que obtuvo el estudiante. Profe, es una pregunta sobre la actividad. ¿Hay que hacer el comprobante como usted hizo o simplemente la suma? Debiéramos hacer la comprobación, porque así estás seguro que la respuesta sea la correcta. Sí, deben hacer la comprobación. Profesora, en el caso de entregarse el sábado, el que sea, la asignación es suma nada más o resta también. No, en esta suma nada más. No les voy a poner tantos. De hecho, quizás les ponga algunos que tengan bastante dígitos 1 para que practiquen eso de la llevada, porque ahí es donde se pierde un poco uno. Pero entonces sí lo comprueban para asegurarse que el número es el correcto, la respuesta es correcta. Otra cosa, recuerden que los números deben llevar su base. Sabemos que los hacemos en binario, pero la base binaria es 2. Creo que a algunos les cuesta colocar esto del binario. Por ejemplo, si yo digo 25. 25 de base 8. Yo coloco el 8 aquí, recuerden, y para eso tengo el subíndice. ¿Sí? Así que no se compliquen con ese tema. Si es en base 2, ahí está.
O sea que no es tan difícil pues hacer este tipo de, para que lo coloquen en el trabajo en todas las tareas que yo les solicito. Debemos siempre colocar la base. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta, creo que ya estamos pasados de la hora. Voy a detener.